La automatización de tareas aburridas con inteligencia artificial es, en esencia, una nueva forma de organizar el trabajo diario para que el esfuerzo humano se concentre en lo que realmente aporta valor. No significa reemplazar personas, perder control ni depender ciegamente de la tecnología, sino utilizar herramientas inteligentes como apoyo para delegar procesos repetitivos, mecánicos y predecibles, que consumen tiempo y energía sin generar resultados proporcionales. Durante años, muchas de estas tareas se aceptaron como parte inevitable del trabajo: copiar información de un lugar a otro, responder los mismos correos una y otra vez, organizar archivos manualmente, preparar reportes siguiendo siempre la misma estructura o revisar datos solo para confirmar que todo está en orden. La inteligencia artificial permite que este tipo de actividades se realicen de forma automática porque está diseñada para reconocer patrones, seguir instrucciones claras y ejecutar acciones sin cansancio ni distracciones. A diferencia de una persona, no se aburre, no se equivoca por fatiga y puede trabajar de manera constante, lo que la convierte en una aliada ideal para este tipo de procesos. Un punto clave es entender que la inteligencia artificial no piensa ni decide como un ser humano, no tiene intuición, emociones ni criterio propio. Funciona a partir de reglas, ejemplos y objetivos definidos por ti, lo que significa que siempre mantiene un rol de apoyo y no de sustitución. Tú sigues siendo quien decide qué se automatiza, cómo se hace y hasta dónde llega la automatización. Este control es fundamental para generar confianza y para integrar la tecnología de forma responsable en el trabajo diario. Hoy, automatizar ya no es algo reservado a grandes empresas con departamentos técnicos, sino una posibilidad real para empleados, profesionales independientes y pequeños negocios, porque las herramientas actuales están diseñadas para ser simples, intuitivas y accesibles. Muchas de ellas permiten dar instrucciones en lenguaje natural, es decir, explicando lo que quieres que ocurra de la misma forma en que se lo explicarías a otra persona. Esto reduce la barrera de entrada y hace que la automatización sea una habilidad práctica, no técnica. El impacto de automatizar tareas aburridas se nota rápidamente en la productividad, pero no en el sentido tradicional de hacer más cosas en menos tiempo, sino en trabajar con mayor claridad mental y menos desgaste. Cuando eliminas tareas mecánicas de tu rutina, recuperas atención, reduces interrupciones y disminuyes el estrés que generan las obligaciones repetitivas. Ese espacio mental liberado puede utilizarse para pensar mejor, tomar decisiones con más calma, aprender nuevas habilidades o enfocarte en actividades creativas y estratégicas. En el contexto laboral actual, donde la sobrecarga de información y la presión constante son comunes, este beneficio es especialmente valioso. Además, la automatización reduce errores humanos, que suelen aparecer cuando una tarea se repite muchas veces y pierde significado para quien la realiza. Copiar mal un dato, olvidar un paso o responder de forma incorrecta son fallos normales cuando el trabajo es rutinario, y la inteligencia artificial ayuda a minimizarlos al seguir procesos estables y consistentes. Otro aspecto importante es que automatizar no implica hacerlo todo de una sola vez. De hecho, lo más recomendable es empezar poco a poco, automatizando tareas pequeñas y bien definidas. Una actividad que toma solo 5 minutos puede parecer insignificante, pero si se repite varias veces al día, termina acumulando una cantidad considerable de tiempo a lo largo de la semana y del mes. Automatizar ese pequeño proceso puede generar un impacto mayor del que parece a simple vista. Este enfoque gradual permite aprender, ajustar y ganar confianza sin interrumpir el flujo de trabajo. En términos de negocio, la automatización con inteligencia artificial nivela el terreno de juego. Permite que equipos pequeños operen con la eficiencia de organizaciones más grandes, que profesionales independientes gestionen más clientes sin aumentar sus horas de trabajo y que empleados aporten más valor sin sentirse saturados por tareas administrativas. La clave está en cambiar la forma de ver el trabajo. Dejar de asumir que todo debe hacerse manualmente y empezar a cuestionar qué tareas realmente requieren intervención humana. Cuando adoptas esta mentalidad, la inteligencia artificial deja de ser una tecnología abstracta o intimidante y se convierte en una herramienta práctica para simplificar el día a día. En resumen, automatizar tareas aburridas con inteligencia artificial es una decisión estratégica que transforma la manera de trabajar, no porque elimine el esfuerzo, sino porque lo dirige a ya donde realmente importa, creando una base más eficiente, sostenible y consciente para el trabajo moderno. A partir de esta base, el siguiente paso natural es aprender a observar tu propia rutina con una mirada más crítica y consciente, porque la mayoría de las oportunidades de automatización no están escondidas en grandes procesos complejos, sino en pequeños hábitos diarios que pasan desapercibidos. Muchas personas sienten que están ocupadas todo el día, pero cuando analizan en detalle cómo usan su tiempo,
Tiempo descubren que una parte significativa se va en tareas que no requieren su experiencia ni su capacidad de decisión. Abrir aplicaciones, buscar información que ya existe, copiar y pegar datos, verificar estados, responder mensajes similares o reorganizar archivos son acciones que parecen inevitables, pero que en realidad existen porque nadie se ha detenido a cuestionarlas. La inteligencia artificial entra en este punto como una herramienta que obliga a replantear el trabajo desde la raíz, no preguntando ¿cómo hago esto más rápido?, sino ¿por qué lo sigo haciendo manualmente? Este cambio de perspectiva es fundamental porque automatizar no empieza con tecnología, empieza con claridad. Cuando identificas qué tareas drenan tu energía sin aportar un beneficio real, comienzas a separarlo urgente de lo importante, lo automático de lo humano. Este proceso también ayuda a reducir la sensación constante de estar apagando incendios, ya que muchas interrupciones diarias provienen de tareas repetitivas que podrían resolverse sin tu intervención directa. Al eliminar o reducir esas interrupciones, tu jornada se vuelve más predecible y manejable, lo que mejora tanto la productividad como el bienestar. Además, al observar tus procesos con más detalle, empiezas a entender mejor cómo funciona tu trabajo o tu negocio, detectando ineficiencias que antes pasaban desapercibidas. Este análisis no solo sirve para automatizar, sino también para simplificar, eliminar pasos innecesarios y tomar mejores decisiones. La inteligencia artificial, en este sentido, actúa como un catalizador del orden. La claridad porque te obliga a definir con precisión qué debe suceder, cuándo y por qué. No puedes automatizar algo que no entiendes, y ese esfuerzo por entender tu propio flujo de trabajo ya es por sí solo una mejora. Con el tiempo, esta forma de pensar se convierte en un hábito. Cada vez que enfrentas una tarea repetitiva, tu primera reacción deja de ser resignación y pasa a ser curiosidad. Empiezas a preguntarte si existe una forma más inteligente de hacerlo, si puede dividirse en pasos, si puede delegarse a un sistema automático o al menos simplificarse. Esta mentalidad es especialmente valiosa en un entorno laboral que cambia constantemente, donde adaptarse rápido es una ventaja competitiva. En lugar de sentirte amenazado por la tecnología, empiezas a verla como una extensión de tu capacidad, como un apoyo silencioso que trabaja en segundo plano mientras tú te concentras en lo que realmente requiere tu atención. A medida que desarrollas esta visión, también se vuelve más fácil priorizar, porque no todo merece ser automatizado. Algunas tareas son importantes precisamente porque requieren interacción humana, empatía o juicio personal. La clave está en distinguir unas de otras. Cuando logras ese equilibrio, el trabajo deja de ser una acumulación de obligaciones y se convierte en un sistema más fluido, donde cada elemento cumple una función clara. Esta transición no ocurre de un día para otro, pero comienza con algo muy simple: observar, cuestionar y estar dispuesto a cambiar la forma en que siempre has trabajado. Ese es el punto de partida real para aprovechar la inteligencia artificial de manera práctica y sostenible, y es exactamente lo que permite avanzar hacia el siguiente nivel, que consiste en identificar de forma concreta cuáles de esas tareas aburridas y repetitivas son las mejores candidatas para automatizar y por dónde conviene empezar. Una vez que has identificado esas tareas repetitivas y has tomado conciencia de cuánto tiempo y energía consumen, surge una pregunta inevitable: ¿con qué herramientas se puede hacer todo esto de forma práctica y realista? Aquí es donde muchas personas se detienen, no por falta de interés, sino por confusión. El mundo de la inteligencia artificial parece amplio, complejo y a veces abrumador. Sin embargo, cuando se observa con calma, se vuelve evidente que no necesitas conocer todas las opciones ni entender cómo funcionan por dentro. Lo único realmente importante es comprender qué tipo de problema resuelve cada clase de herramienta y cómo encaja en tu rutina diaria. Pensar en herramientas sin este contexto suele llevar a errores comunes, como elegir soluciones demasiado complejas o abandonar el proceso antes de ver resultados. Por eso, el enfoque correcto no es partir de la tecnología, sino de la necesidad concreta que ya detectaste en tu trabajo. Si sabes qué tarea quieres automatizar, elegir la herramienta adecuada se vuelve mucho más sencillo. En este punto, la inteligencia artificial deja de ser una idea abstracta y empieza a tomar forma como un conjunto de asistentes especializados, cada uno diseñado para un tipo de trabajo específico. Algunos se enfocan en texto, otros en organización, otros en conectar aplicaciones y otros en atender solicitudes de forma automática. Ninguno es mejor que otro por sí mismo, su valor depende de lo bien que se adapte a tu situación. Comprender esta lógica reduce la ansiedad tecnológica y te permite avanzar con confianza. También es importante entender que estas herramientas no están pensadas para reemplazar tu forma de trabajar de un día para otro, sino para integrarse de manera progresiva. Funcionan mejor cuando se les asigna una tarea clara y delimitada, no cuando se les pide que resuelvan todo.
Este enfoque incremental es clave para evitar frustraciones y para construir sistemas que realmente se usen. Además, al explorar ERAM, herramientas de inteligencia artificial, muchas personas descubren algo inesperado, que el mayor beneficio no siempre es el tiempo ahorrado, sino la claridad que ganan sobre sus propios procesos. Al tener que explicar qué hace una tarea, en qué orden y con qué resultado esperado, se vuelven más conscientes de cómo trabajan y de dónde se generan los problemas. Esa claridad tiene un valor enorme, incluso antes de que la automatización esté completamente en marcha. Otro aspecto fundamental es la accesibilidad. Hoy en día, la mayoría de estas herramientas están diseñadas para personas sin experiencia técnica, con interfaces visuales, preguntas guiadas y ejemplos prácticos. Esto significa que no necesitas aprender un nuevo lenguaje ni cambiar radicalmente tu forma de trabajar. Puedes empezar con lo que pues ya haces y mejorar desde ahí. También es normal sentir cierta resistencia inicial, especialmente si llevas años haciendo las cosas de una manera. Cambiar procesos siempre genera dudas, pero en este caso el riesgo es bajo, porque puedes probar, ajustar y volver atrás si algo no funciona como esperabas. La inteligencia artificial no exige compromiso permanente, te permite experimentar. A medida que avanzas, empiezas a notar que algunas tareas se prestan mejor que otras para ser automatizadas y que no todas las automatizaciones tienen el mismo impacto. Algunas ahorran tiempo, otras reducen errores, otras mejoran la experiencia de clientes o colaboradores. Entender estas diferencias te ayuda a priorizar mejor y a usar la tecnología de forma estratégica, no impulsiva. En este punto del proceso, ya no se trata solo de identificar tareas aburridas, sino de empezar a imaginar cómo sería tu día a día si esas tareas dejaran de ocupar espacio mental. Esa visión es la que impulsa el siguiente paso: conocer, de manera clara y sin tecnicismos, los distintos tipos de herramientas de inteligencia artificial disponibles y cómo elegir la más adecuada según el tipo de tarea que quieres automatizar. Después de entender los distintos tipos de herramientas de inteligencia artificial y para qué sirve cada una, el siguiente paso lógico es pasar de la teoría a la acción. Muchas personas se quedan en esta etapa porque sienten que ya han aprendido lo suficiente, pero no dan el salto a la implementación por miedo a equivocarse o a hacerlo mal. Sin embargo, crear una automatización simple no requiere perfección sino claridad. Lo importante no es que funcione de forma impecable desde el primer día, sino que empiece a funcionar y pueda mejorarse con el uso. La inteligencia artificial aprende y se ajusta, pero necesita una base inicial y esa base se construye paso a paso. El primer elemento clave es definir con precisión qué quieres que ocurra. No se trata de automatizar una tarea, sino de describir una situación concreta. Por ejemplo, no basta con decir quiero automatizar mis correos, sino quiero que cuando llegue un correo con una pregunta frecuente, se prepare una respuesta estándar y se me avise para revisarla. Esta precisión evita frustraciones y resultados inesperados. Una vez definido el objetivo, es fundamental identificar el punto de inicio del proceso, es decir, qué evento pone en marcha la automatización. Puede ser la llegada de un mensaje, la creación de un archivo, una fecha concreta o una acción que realiza un cliente. Este disparador es el corazón del sistema porque determina cuándo la inteligencia artificial debe intervenir y cuándo no. Después viene la parte más importante, explicar qué debe hacer el sistema. Aquí no hace falta usar términos técnicos, sin o pensar en voz alta y dividir la tarea como si se la explicaras a alguien nuevo. Leer, analizar, comparar, redactar, clasificar, guardar o enviar son acciones comunes que la mayoría de las herramientas ya entienden. Cuanto más claro seas en esta descripción, más útil será el resultado. En muchos casos, la inteligencia artificial te pedirá ejemplos para entender mejor el contexto. Este paso no debe saltarse porque los ejemplos ayudan a que el sistema capte matices y responda de forma más coherente. Mostrarle casos reales de tu trabajo es como entrenar a un asistente para que actúe como tú lo harías en situaciones similares. Una vez definida la acción, llega el momento de establecer el resultado final. ¿Qué debe pasar cuando la tarea se complete? Debe enviarse un mensaje, guardarse un archivo, actualizarse un registro o simplemente notificarte. Este cierre le da sentido al proceso y evita que la automatización se quede a medias. Es importante también establecer límites claros. Por ejemplo, decidir en qué casos la inteligencia artificial no debe actuar y cuándo debe pedir intervención humana. Esto aumenta la confianza y reduce el riesgo de errores. Al principio, lo más recomendable es mantener a la persona en el circuito, revisando y aprobando los resultados. Con el tiempo, a medida que el sistema demuestra ser fiable, puedes darle más autonomía. La fase de prueba es esencial y debe hacerse con calma. Probar la automatización con pocos casos, observar cómo responde y ajustar las instrucciones es parte natural del proceso. No es un fallo, es aprendizaje. Muchas personas
Donan en este punto porque esperan resultados inmediatos, pero la verdadera eficiencia aparece después de pequeños ajustes. Además, cada mejora que haces se convierte en un activo, un proceso que funciona de forma estable y te ahorra trabajo de manera constante. A medida que implementas estas automatizaciones simples, ocurre algo interesante. Empiezas a pensar de forma más estructurada, tu manera de describir tareas mejora, tus procesos se vuelven más claros y tu relación con la tecnología cambia. Ya no la ves como algo lejano o complicado, sino como una herramienta práctica que responde a instrucciones bien pensadas. Esta experiencia crea una base sólida para el siguiente nivel, que consiste en integrar estas automatizaciones en tu rutina diaria y en tu trabajo de forma natural, asegurando que realmente se usen y generen valor a largo plazo. Una vez que has creado y probado una automatización simple, el verdadero desafío no es técnico, sino práctico. Integrarla de forma natural en tu rutina diaria para que deje de sentirse como algo nuevo y se convierta en una parte invisible de tu forma de trabajar. Muchas automatizaciones fallan no porque estén mal diseñadas, sino porque no se incorporan correctamente al día a día de la persona o de el equipo que las usa. Al principio es normal sentir cierta desconfianza o la necesidad de revisar todo constantemente, y eso está bien porque la confianza se construye con el uso. Lo importante es entender que la automatización no busca eliminar tu participación de golpe, sino reducirla de forma progresiva. En esta etapa, tu rol cambia. Pasas de ejecutar tareas a supervisar procesos, en lugar de escribir cada correo, revisas respuestas preparadas. En lugar de organizar cada archivo, verificas que el sistema lo haya hecho correctamente. En lugar de recopilar información, validas resúmenes. Este cambio puede parecer sutil, pero tiene un impacto profundo en cómo se vive el trabajo. Al integrar la automatización, es fundamental definir momentos claros de revisión. Por ejemplo, decidir qué revisarás los resultados una vez al día o en momentos específicos, en lugar de estar pendiente todo el tiempo. Esto evita que la automatización se convierta en una nueva fuente de interrupciones. También es importante comunicar el cambio si trabajas con otras personas. Explicar qué tareas ahora están automatizadas, qué puede esperarse del sistema y en qué casos se requiere intervención humana ayuda a evitar confusiones y a generar confianza colectiva. La transparencia es clave para que la automatización sea vista como una ayuda y no como una amenaza. A medida que el sistema se usa, empiezas a notar patrones, que funciona bien, que necesita ajustes y qué tareas adicionales podrían automatizarse. Este aprendizaje continuo es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial, porque no se trata de una solución rígida, sino adaptable. Puedes refinar instrucciones, añadir ejemplos, modificar reglas y mejorar resultados con el tiempo. Cada ajuste pequeño puede traducirse en minutos u horas ahorradas a largo plazo. También es importante resistir la tentación de automatizar por automatizar. No todo proceso debe ser automático y no toda tarea repetitiva genera suficiente valor como para justificar el esfuerzo inicial. La clave está en evaluar el impacto real, cuánto tiempo ahorra, cuántos errores reduce, cuánta carga mental elimina. Cuando la automatización se alinea con estos beneficios, se vuelve sostenible. Otro aspecto crucial es la revisión periódica. El trabajo cambia, las prioridades evolucionan y lo que hoy es una tarea repetitiva, mañana puede dejar de serlo. Por eso, las automatizaciones no deben verse como soluciones permanentes e inmutables, sino como sistemas vivos que deben revisarse cada cierto tiempo. Esta revisión no tiene que ser compleja, basta con preguntarse si la automatización sigue siendo útil y si sigue reflejando la forma actual de trabajar. En este punto, muchas personas descubren que la inteligencia artificial no solo les ahorra tiempo, sino que también mejora la calidad de su trabajo. Al reducir la carga de tareas mecánicas, pueden dedicar más atención a los detalles importantes, responder con más calma y pensar de forma más estratégica. Esto tiene un efecto directo en la satisfacción profesional y en la percepción del propio trabajo. El día a día se siente menos reactivo y más intencional. Además, al integrar la automatización, se desarrolla una habilidad cada vez más valiosa, la capacidad de diseñar procesos. Empiezas a pensar en términos de flujos, decisiones y resultados, lo que te hace más eficiente incluso en tareas que no están automatizadas. Esta forma de pensar es transferible a muchos ámbitos y se convierte en una ventaja competitiva clara en el entorno laboral actual. Con el tiempo, la automatización deja de ser un proyecto puntual y se convierte en una mentalidad. Cada nueva tarea repetitiva se analiza automáticamente desde la pregunta de si puede simplificarse, delegarse o automatizarse. Este hábito evita la acumulación de trabajo innecesario y mantiene tu sistema de trabajo limpio y eficiente. También te permite adaptarte mejor a cambios, porque tienes procesos claros que pueden ajustarse sin empezar de cero. En el contexto de equipos y negocios, esta integración tiene un efecto multiplicador.
Cuando varias personas utilizan automatizaciones coherentes, se reducen malentendidos, se estandarizan procesos y se mejora la consistencia del trabajo. Esto no elimina la creatividad ni la flexibilidad, sino que las protege al liberar espacio mental y operativo. La inteligencia artificial bien integrada actúa como una infraestructura silenciosa que sostiene el trabajo sin llamar la atención. En última instancia, el éxito de la automatización no se mide por la cantidad de tareas que delegas a la tecnología, sino por la calidad del tiempo que recuperas. Tiempo para pensar, para aprender, para crear y para tomar decisiones con mayor claridad. Cuando llegas a este punto, la inteligencia artificial deja de ser una novedad y se convierte en una herramienta cotidiana, tan integrada en tu trabajo como el correo o el calendario. Y es desde esta base sólida, práctica y consciente desde donde se puede avanzar hacia un uso más estratégico de la automatización, explorando cómo escalar estos sistemas, combinarlos entre sí y utilizarlos no solo para ahorrar tiempo, sino para construir formas de trabajo más inteligentes, sostenibles y alineadas con tus objetivos a largo plazo. Cuando la automatización ya está integrada en tu rutina y funciona de manera estable, el siguiente nivel no tiene que ver con hacer más cosas automáticamente, sino con usar la inteligencia artificial de forma estratégica para mejorar cómo trabajas, cómo tomas decisiones y cómo crece tu actividad profesional o tu negocio. En este punto, la automatización deja de ser solo una solución para tareas aburridas y se convierte en una ventaja estructural. Empiezas a notar que no solo ahorras tiempo, sino que trabajas con más coherencia, menos improvisación y mayor claridad. Los procesos bien automatizados generan datos, patrones y resultados consistentes, y esa información es extremadamente valiosa cuando se utiliza de forma consciente. Por ejemplo, al automatizar respuestas, seguimientos o clasificaciones, empiezas a ver qué preguntas se repiten más, en qué momentos hay más carga de trabajo o dónde se producen más errores. Esa visibilidad te permite ajustar no solo la automatización, sino también tu oferta, tus prioridades y tu forma de comunicarte. La inteligencia artificial, en este sentido, actúa como un espejo que refleja cómo funciona realmente tu trabajo, no cómo crees que funciona. Aprovechar este nivel requiere una mentalidad diferente, pasar de ahorrar tiempo a diseñar sistemas. Diseñar sistemas significa pensar en conjunto, entender cómo se conectan las tareas entre sí y cómo una mejora pequeña en un punto puede tener un impacto grande en todo el flujo. Aquí es donde muchas personas descubren que la automatización no solo simplifica lo existente, sino que abre la puerta a nuevas formas de trabajar que antes no eran viables. Por ejemplo, ofrecer respuestas más rápidas y consistentes, hacer seguimiento sin esfuerzo, mantener orden sin disciplina constante o escalar servicios sin aumentar proporcionalmente la carga de trabajo. Sin embargo, este crecimiento debe hacerse con cuidado. Automatizar más no siempre es mejor. El riesgo en esta etapa es perder el enfoque y crear sistemas innecesarios que complican en lugar de simplificar. Por eso, es fundamental mantener una pregunta central. ¿Esta automatización mejora realmente mi trabajo o mi vida? Si la respuesta no es clara, probablemente no valga la pena. La inteligencia artificial debe servirte a ti, no al revés. Otro aspecto clave en este nivel es la revisión ética y humana del uso de la automatización. En que muchas tareas pueden automatizarse, no todas deberían hacerlo completamente. Hay momentos donde la intervención humana aporta empatía, contexto y criterio, especialmente cuando se trabaja con personas. Saber cuándo dejar que la inteligencia artificial actúe y cuándo intervenir es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y que marca la diferencia entre un sistema frío y uno verdaderamente eficiente. También es importante mantenerse actualizado sin caer en la obsesión por la novedad. El mundo de la inteligencia artificial evoluciona rápido, pero no necesitas adoptar cada herramienta nueva. Lo más inteligente suele ser profundizar en lo que ya usas, sacarle más provecho y ajustar tus procesos antes de añadir complejidad. La estabilidad es tan valiosa como la innovación. A largo plazo, quienes obtienen más beneficios no son quienes prueban todo, sino quienes construyen sistemas simples, claros y sostenibles. Con el tiempo, este enfoque transforma tu relación con el trabajo. Dejas de sentir que siempre estás ocupado y empiezas a sentir que estás en control. Las tareas dejan de acumularse, los errores se reducen y las decisiones se toman con más información y menos urgencia. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es acumulativo. Cada pequeña automatización bien pensada se suma a las anteriores y crea un entorno de trabajo más ligero y ordenado. En ese entorno es más fácil crecer, aprender y adaptarse. La inteligencia artificial no elimina el esfuerzo, pero lo dirige hacia donde realmente importa. Y ahí está el verdadero valor de automatizar tareas aburridas, no en hacer menos, sino en hacer mejor.
Si has llegado hasta aquí, ya tienes la base conceptual y práctica para empezar o mejorar tu propio sistema de automatización. Ahora el siguiente paso depende de ti: revisar tu rutina, elegir una tarea repetitiva y dar el primer paso hacia una forma de trabajar más inteligente y consciente. Si este contenido te ha ayudado a entender cómo la inteligencia artificial puede simplificar tu trabajo y mejorar tu productividad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo usar la tecnología de forma práctica para trabajar mejor, no más.